En el corazón de Richmond, Virginia, en 1889, se encontraba una casa de huéspedes que parecía ofrecer refugio a los viajeros cansados y a los ministros solitarios. Nadie podía imaginar el horror que se escondía tras sus paredes tranquilas y bien iluminadas. Ama Ashford y su hermana Dorothy llegaron buscando un lugar donde descansar, pero pronto descubrirían que el santuario que les prometían estaba teñido de un mal inimaginable. La puerta del sótano chirrió al abrirse, y un rayo de luz de lámpara cortó la oscuridad. La sombra de la señora Cale apareció en la parte superior de las escaleras, alargada y distorsionada. «¿Has visto mi obra?», dijo con orgullo evidente en la voz. 34 almas en paz. 34 espíritus liberados de las cargas de la existencia terrenal. He estado haciendo la obra del Señor. Dr. Webb indicó a Emma que llevara a Dorothy hacia el rincón más lejano del sótano, donde otra escalera conducía afuera, pero Dorothy apenas podía sostenerse. Cada paso resonaba en las cámaras de piedra como un trueno. La señora Cale detuvo su tarareo de repente. Ahora, dijo, con un tono maternal y severo, no hagas esto más difícil de lo necesario. Dr. Webb, como médico, seguramente entiendes que lo que he hecho es misericordioso. Sin más dolor, sin más sufrimiento, sin miedo a la muerte, les he dado el regalo de la paz. Comenzó a descender las escaleras, la luz de su lámpara proyectando sombras salvajes sobre las paredes. En esa luz danzante, Emma vislumbró el verdadero rostro de Cale, frío, calculador y completamente loco. Descubrí algo maravilloso durante mi primer año en Richmond, continuó la señora Cale. Estos predicadores viajeros, estos misioneros, estas almas solitarias, todos buscan lo mismo, quieren ser cuidados, amados, encontrar un lugar donde puedan descansar y estar en paz. Yo simplemente les di lo que querían. Emma y Dr. Webb llegaron a la cámara lejana, pero Dorothy se desplomó contra la pared. Su respiración se volvía irregular. El estrés de la huida hacía que las drogas que Cale le daba surtieran efecto fatal. Necesita atención médica, susurró Dr. Webb. Si no la llevamos a un hospital pronto, podría ser la siguiente víctima. Mientras tanto, la voz de Cale resonaba desde la cámara principal. Lo hermoso de esto es que todos estaban agradecidos, incluso al final, cuando se dieron cuenta, me agradecieron, entendieron que les estaba dando el mayor regalo. Liberación del velo de lágrimas. Emma escuchaba el sonido de Kelly moviéndose por el laboratorio, reorganizando frascos y papeles, hablando con un tono casual sobre la transición de las almas, los sueños de luz dorada y la presencia de ángeles. Las puertas del sótano estaban cerradas con una barra de hierro, atrapándolos en la presencia de una mujer que ya había asesinado a 34 personas y parecía preparar nuevas víctimas. Cada huésped requería un enfoque diferente, continuaba Cale. La dosis debía calibrarse según su tamaño, edad y salud. Muy poca, y podrían recuperar la conciencia, demasiada, y morirían demasiado rápido antes de que pudiera organizar sus asuntos. Emma buscaba desesperadamente otra salida. Las ventanas eran demasiado pequeñas. Las paredes de piedra, solo quedaba la escalera principal, bloqueada por Cale. Emma notó que los labios de Dorothy se volvían azules, su respiración irregular, las drogas se acumulaban y el tiempo se agotaba. Dr. Webb susurró, y Pac. Necesitamos que vomite lo que aún queda en su estómago. Mientras tanto, Cale continuaba describiendo la precisión de sus métodos, los registros meticulosos de los huéspedes, sus contribuciones monetarias, llamando a su empresa un ministerio donde recogía a los hijos perdidos de Dios y los guiaba al descanso eterno. Emma decidió actuar, mientras Cale estaba ocupada organizando flores alrededor de uno de los ataúdes de zinc. Emma vio la botella de Ipac y supo que solo tenía una oportunidad. Cuando se lanzó, Cale intentó detenerla con la fuerza de su voluntad y su fe distorsionada. Ahora, dijo Cale, esa medicina no es para tu hermana, querida, es para ti.
Emma comprendió con horror que la botella no era Ipac, sino strychnine, veneno destinado a ella, pero un plan se formó en su mente. Usar la expectativa de Callie en su contra. Si vas a matarme, al menos dime la verdad, dijo Emma, retrocediendo. Callie colocó el frasco sobre la mesa, comenzó a relatar la historia de su esposo Patrick, cómo le había dado dosis extra de Lordum para aliviar su sufrimiento, y cómo de ahí surgió su vocación de ángel de la misericordia, ayudando a otros a encontrar la paz eterna. Emma vio a Dr. Webb moverse con un palanca, preparándose para atacar mientras Callie describía su santuario, justificando cada asesinato como un acto de piedad. Cuando Callie atacó a Dr. Webb con un candelabro, Emma aprovechó la distracción para lanzar el veneno de strychnine en la cara de Callie, causándole un dolor extremo, mientras Dr. Webb recuperaba la botella de Ipac y la administraba a Dorothy, salvándola de la sobredosis mortal. Los pasos y la voz de un hombre arriba indicaron la complicidad de Callie, Mr. Patterson. Drogados y obedeciendo sin saber, con su ayuda, la puerta fue abierta. La policía llegó y la verdad salió a la luz. 34 cuerpos perfectamente conservados y dispuestos con cuidado religioso fueron descubiertos en la casa de huéspedes de la señora Callie, víctimas de semanas y meses de envenenamiento sistemático. Mientras robaba sus bienes, falsificaba documentos y recaudaba fondos. La investigación reveló un patrón de abuso y explotación de la fe, llevando a reformas en la supervisión de casas de huéspedes y fondos eclesiásticos. Dorothy sobrevivió, aunque con secuelas permanentes. Callie fue arrestada y condenada a muerte, pero se suicidó antes de enfrentar la horca, dejando un legado de horror y advertencia sobre cómo la confianza y la fe pueden ser manipuladas para el mal. La historia de la señora Callie nos recuerda que el mal a menudo se oculta tras una máscara de rectitud, y que los monstruos más peligrosos son los que convencen que buscan salvar nuestras almas. Emma sostuvo a Dorothy mientras sus cuerpos temblaban, sus respiraciones todavía inestables. Cada segundo pesado de urgencia, el sótano lleno de olor a productos químicos y muerte. Dr. Webb inspeccionaba la escena, asegurándose de que no quedara ningún peligro inmediato. Sus ojos recorrían los cuerpos preservados, los frascos con etiquetas escritas a mano, las cartas y los registros meticulosos de Callie, cada una narrando la agonía y la entrega de los viajeros que confiaron en la hospitalidad cristiana y encontraron la muerte en lugar de refugio. La tensión era palpable, cada crujido de la madera sobre sus cabezas hacía que Emma contuviera la respiración, consciente de que cualquier movimiento en falso podía alertar a la mujer que había arruinado tantas vidas. Mientras Dr. Webb colocaba a Dorothy en un rincón seguro, Emma decidió investigar la mesa donde la señora Callie había dejado registros y frascos, buscando algo que pudiera revelar más sobre sus métodos. Cualquier indicio que pudiera ayudar a las autoridades a entender la magnitud de su perversidad. Los frascos eran numerosos, algunos con líquidos claros, otros con sustancias espesas, y cada uno etiquetado con nombres, fechas y notas sobre la administración de drogas y reacciones de las víctimas. Parecía un laboratorio de tortura disfrazado de cuidado médico. Emma abrió uno de los cuadernos, con la letra precisa de Callie, y leyó mientras su estómago se revolvía, anotaciones sobre la dosificación de opio, estricnina diluida, medicación para inducir sueños agradables y cómo cada huésped reaccionaba de manera distinta, algunos pacificados, otros inmovilizados, todos manipulados hasta el punto de la muerte o la sumisión. La magnitud de su planificación era aterradora, no había improvisación, cada detalle estaba calculado para mantener a las víctimas vivas mientras Callie consumía sus recursos y controlaba sus destinos. Mientras leía, escuchó un ruido detrás. Dr. Webb luchaba para mantener a Callie inmóvil mientras ella goteaba lágrimas de dolor y furia por la quemadura química en su rostro, su respiración entrecortada, jadeos que mostraban una mezcla de pánico y rabia. Emma corrió hacia Dorothy,
asegurándose de que cada dosis de IPAC fuera administrada correctamente, viendo cómo su hermana comenzaba a expulsar las sustancias que la habían envenenado lentamente. El ambiente estaba cargado de adrenalina y miedo, cada segundo contaba, mientras las sombras de las lámparas bailaban en las paredes de piedra, reflejando la desesperación y la violencia que se había desatado en aquel sótano que, apenas unas horas antes, parecía un refugio. Afuera, los primeros rayos de sol del amanecer comenzaban a filtrarse, pero el peligro aún estaba presente. Mr. Patterson, el cómplice confundido, se acercaba desde la puerta superior, obedeciendo órdenes de la mujer que creía un ángel de Dios, y Emma tuvo que pensar rápido, gritando instrucciones a Dr. Webb para neutralizar su intervención y abrir la puerta. La policía finalmente entró, alertada por la llamada de emergencia de Dr. Webb, y encontró una escena que desafiaba la imaginación: 34 cuerpos, conservados con esmero religioso, cada uno un testimonio del cálculo frío y meticuloso de Calley, la traición a la confianza de toda una comunidad religiosa, el horror de la explotación de la fe y la compasión. La llegada de los oficiales permitió asegurar el área y contener a la señora Calley, quien permanecía inconsciente pero viva, y a Mr. Patterson, confundido y atemorizado, incapaz de comprender completamente su participación involuntaria en los crímenes. Mientras tanto, Emma se aseguró de que Dorothy recibiera atención médica inmediata. Las semanas siguientes estarían llenas de tratamiento, recuperación lenta, la memoria fragmentada de su hermana y el impacto psicológico de haber estado tan cerca de la muerte. La investigación posterior reveló que Calley había operado durante años, identificando víctimas entre ministros, misioneros y trabajadores de iglesias en Virginia, Carolina del Norte y Tennessee, utilizando correspondencia e invitaciones a su casa de huéspedes para atraerlos, administrando drogas gradualmente, manipulando su percepción de la realidad y finalmente robando sus pertenencias, dinero y documentos legales, mientras justificaba cada asesinato como un acto de misericordia divina. Se descubrió que había falsificado seguros, reclamado beneficios de personas aún vivas en su sótano y acumulado más de 47,000 pesos de la época, equivalente a casi $1,000,000 hoy. La combinación de crueldad, manipulación psicológica, planificación médica y abuso de fe convirtió este caso en un precedente histórico, llevando a reformas legales para proteger a viajeros y trabajadores religiosos, instaurando protocolos más estrictos en la supervisión de casas de huéspedes y fondos eclesiásticos. La cobertura mediática fue masiva. Periódicos de todo el país relataron la historia de la viuda cristiana convertida en asesina en serie, fascinando y horrorizando a la nación, mientras los sobrevivientes, testigos y familias de las víctimas lidiaban con la magnitud de la traición y el dolor. Ama Ashford, aunque reconocida públicamente, nunca encontró consuelo. El recuerdo del sótano, del olor a productos químicos y la mirada de Calley, del horror planificado detrás de una fachada de hospitalidad y piedad, la perseguiría por el resto de su vida. La sociedad fue sacudida, como la confianza en la fe y la caridad podía ser manipulada para servir al mal, como la soledad y dedicación de los viajantes religiosos los hacían vulnerables, y como la mente humana, cuando se corrompe por la obsesión y el fanatismo, puede convertir el cuidado en asesinato sistemático. Este capítulo oscuro de la historia americana enseñó una lección sobre la fragilidad de la fe, el peligro de la confianza ciega y la necesidad de vigilancia incluso en los lugares que parecen más santos. Cada nota, cada registro, cada cuerpo preservado era un recordatorio de que el mal puede esconderse tras la apariencia de bondad, y que los depredadores más peligrosos a menudo son los que se presentan como salvadores, ángeles de misericordia disfrazados de benefactores, esperando a que la vulnerabilidad de otros los haga víctimas de su delirio calculado. La escena final del sótano, con cuerpos
frascos, registros y el eco de las voces de Calley marcó el fin de su reinado de terror, pero dejó una pregunta persistente: ¿cuántos otros refugios similares podrían existir, ocultos tras máscaras de santidad y piedad? La historia de Mrs. Kelly continuaría siendo contada como advertencia, un recordatorio de que la verdadera maldad no siempre grita, a veces susurra detrás de la cortesía y la compasión, y que incluso los lugares más sagrados pueden convertirse en trampas mortales si la mente humana se deja corromper por la codicia, la obsesión y la fe torcida. Emma y Dorothy sobrevivieron, pero el trauma y la desconfianza hacia las instituciones religiosas marcaron sus vidas, recordando a todos que la vigilancia y la prudencia son esenciales incluso en nombre de la fe y el amor. Las secuelas de la liberación del sótano de Mrs. Calley se sintieron inmediatamente. Los sobrevivientes, confundidos y temblorosos, eran sombras de lo que habían sido, y la policía apenas podía procesar la magnitud de la operación que habían descubierto. Emma permanecía junto a Dorothy, asegurándose de que su hermana respirara y expulsara los últimos rastros de las drogas, mientras Dr. Webb documentaba cada evidencia, cada frasco, cada nota de Kelly, sabiendo que esto sería un caso que cambiaría para siempre los protocolos de seguridad de casas de huéspedes y las medidas de protección para trabajadores religiosos. Los días siguientes fueron un torbellino: entrevistas, testimonios, visitas médicas, mientras la noticia de los 34 asesinatos meticulosamente planeados se difundía por Virginia y luego por todo Estados Unidos. La gente no podía comprender cómo una mujer, aparentemente piadosa, había manipulado la fe y la confianza de tantos para cometer asesinatos en serie y enriquecerse al mismo tiempo. En el juicio, los fiscales presentaron evidencia abrumadora: registros detallados de dosificaciones, cartas engañosas a organizaciones religiosas, fotografías de cuerpos preservados, testimonios de sobrevivientes y expertos en toxicología que explicaban cómo Calley había combinado sustancias para inducir letargo, sueños agradables y finalmente la muerte lenta, todo mientras mantenía a las víctimas conscientes lo suficiente para manipularlas hasta su último aliento. La defensa intentó argumentar locura religiosa, que Calley creía sinceramente estar llevando a cabo la obra de Dios. Sin embargo, la precisión de sus acciones y la clara intención de robar e inducir muerte sistemática hicieron que el jurado no dudara. Emma, a pesar de la justicia que se estaba haciendo, sentía un vacío. Cada detalle del sótano, cada mirada de las víctimas inmóviles, cada gesto de Calley que alguna vez había parecido amable, la perseguía. La atención mediática era insoportable. Periódicos describían la escena como un santuario convertido en cámara de muerte, el laboratorio de la viuda cristiana, y entrevistas con Emma y Dr. Webb se volvieron inevitables. Cada pregunta traía recuerdos de terror y desesperación, pero también una oportunidad para educar a la comunidad sobre los peligros de la confianza ciega, sobre cómo incluso las instituciones que parecen sagradas pueden ser manipuladas por mentes enfermas. Mientras tanto, las investigaciones revelaban más detalles espeluznantes. Calley había mantenido contacto con iglesias y misiones por meses, identificando cuidadosamente a víctimas vulnerables, predicadores solitarios y misioneros sin familia cercana, ofreciendo refugio y compañía solo para administrar las drogas y preparar su muerte, a veces durante semanas o meses. Cada víctima había sido atraída con promesas de hospitalidad y cuidado espiritual, manipulada hasta su última voluntad y robada sistemáticamente, dejando a la comunidad religiosa sacudida, sintiéndose traicionada y culpable. Emma y Dorothy asistieron a sesiones de terapia, recuperando lentamente la confianza en sí mismas. Aunque la sombra de Calley y la manipulación de la fe permanecían, Dr. Webb testificó ante la legislatura de Virginia, promoviendo leyes para regular casas de huéspedes, supervisar la venta de drogas peligrosas y proteger a personas vulnerables de abusos bajo pretextos religiosos.
asegurando que la tragedia de 1247 Marsal Street no se repitiera. Mientras tanto, la sociedad empezó a cuestionar los límites de la fe y la obediencia, como la confianza en la benevolencia de otros podía ser usada como arma, como el altruismo puede cegar, y como la soledad y la devoción pueden ser explotadas por depredadores calculadores. El caso de Mrs. Calley se convirtió en un ejemplo de alerta universal, enseñando que incluso los lugares de aparente santidad pueden esconder horrores, que el mal puede disfrazarse de misericordia, y que la vigilancia y la prudencia son esenciales, incluso cuando la motivación de otros parece pura. Emma, a pesar de sobrevivir, nunca volvió a confiar plenamente en instituciones religiosas. Dorothy, aunque recuperada físicamente, quedó marcada por la memoria fragmentada y la incredulidad ante la compasión que una vez la engañó. La historia se convirtió en un precedente: casas de huéspedes verificadas, protocolos para viajeros religiosos, supervisión de fondos eclesiásticos, y campañas de concienciación sobre los peligros de la confianza ciega. Sin embargo, la pregunta persistente seguía en la mente de Emma: ¿cuántos otros refugios similares podrían existir, escondidos detrás de la piedad, esperando a víctimas confiadas? Los investigadores descubrieron documentos y cartas indicando posibles imitadores y operaciones similares en otros estados, lo que confirmó que la mente humana podía distorsionar la fe hasta límites inimaginables, usando la devoción y la vulnerabilidad para perpetrar crímenes atroces. La cobertura mediática continuaba, los periódicos reproducían historias escalofriantes de personas que desaparecían, solo para aparecer años después o nunca, y las familias de las víctimas se enfrentaban a la cruel realidad. La compasión de sus seres queridos había sido usada en su contra. Emma comenzó a dar conferencias, escribir artículos y asesorar sobre seguridad en casas de huéspedes, hospitales y misiones, convirtiéndose en una voz crucial en la prevención de explotación de vulnerables, usando su experiencia para salvar vidas y advertir sobre la delgada línea entre fe y fanatismo, compasión y explotación. Dorothy, mientras tanto, lentamente reconstruía su vida, aprendiendo a distinguir entre la bondad genuina y la manipulación. Aunque los recuerdos de aquel sótano y los 34 cuerpos nunca la abandonarían por completo, la sombra de Calley persistía incluso después de su muerte en prisión. Su legado era una advertencia sobre cómo el mal puede disfrazarse de virtud, como la codicia, la obsesión y la manipulación de la fe pueden convertir lugares de refugio en cámaras de muerte, y como la vigilancia, la educación y la prudencia son esenciales para proteger a los más vulnerables. Cada detalle documentado, cada frasco, cada nota era un recordatorio de la meticulosidad de Calley, de su obsesión religiosa torcida, de su cálculo preciso para explotar la confianza de aquellos que solo buscaban descanso, paz y compañía. La historia del boarding house de Marshall Street se convirtió en un caso de estudio, en un símbolo del peligro de la confianza ciega, y en un llamado a la sociedad para equilibrar la fe con la razón, la compasión con la vigilancia, y la confianza con la prudencia. Recordando que incluso los actos de bondad aparente pueden esconder un horror inimaginable, y que los depredadores más peligrosos son a menudo aquellos que aparentan salvar almas mientras destruyen vidas. Emma y Dr. Webb, aunque victoriosos en salvar a Dorothy y desmantelar la operación, comprendieron que la verdadera batalla era contra la ingenuidad y la ceguera que permitieron que Calley prosperara durante tantos años, y que su historia sería un recordatorio eterno de que la vigilancia, la educación y la prudencia son las únicas armas contra los monstruos disfrazados de ángeles de misericordia. Después de los dramáticos eventos en el sótano de Mrs. Calley, la atención pública no se calmó. Periódicos, revistas y corresponsales de todo el país cubrieron cada detalle de los 34 asesinatos sistemáticamente planeados. Desde la meticulosa preservación de los cuerpos hasta la manipulación psicológica de las víctimas, Emma y Dorothy se convirtieron en símbolos de supervivencia y
Resiliencia, aunque ambas lidiaban con secuelas físicas y emocionales profundas, Dorothy con su recuperación lenta y los recuerdos fragmentados, y Emma con el peso de haber sido testigo del horror absoluto y la traición de la fe en la que había creído. Dr. Webb, mientras tanto, trabajaba incansablemente con las autoridades, explicando con precisión cómo las dosis de drogas habían sido calibradas para mantener a las víctimas conscientes pero indefensas, permitiendo a Calla robar, manipular y finalmente asesinar sin ser detectada durante meses. Los informes forenses revelaban que algunas víctimas habían sido drogadas por más de un año, con variaciones de dosis cuidadosamente calculadas según edad, peso, condición física y estado de salud mental, evidenciando no solo crueldad sino una planificación extraordinaria. La comunidad religiosa quedó traumatizada. Iglesias y misiones que habían recomendado la boarding house se enfrentaron a sentimientos de culpa y vergüenza, cuestionando su juicio y la facilidad con que sus miembros habían sido llevados a la muerte por alguien que parecía devota y caritativa. Durante el juicio, los abogados de Calla insistieron en su supuesta locura religiosa, que creía actuar por mandato divino. Sin embargo, los fiscales presentaron evidencia clara de premeditación, robo sistemático, falsificación de documentos y manipulación psicológica, lo que dejó al jurado sin duda alguna sobre su culpabilidad. Calla fue condenada por 34 asesinatos y múltiples cargos de fraude, falsificación y robo, pero su muerte antes de la ejecución, usando strychnine que había guardado tras el ataque de Emma, añadió un último giro macabro a la historia, reafirmando la capacidad humana para el cálculo y la desesperación incluso frente a la captura. Las investigaciones posteriores revelaron la existencia de cómplices, algunos simplemente víctimas de drogas que seguían órdenes sin comprender completamente, aumentando la complejidad y el horror de la red que Calla había creado. Los sobrevivientes y sus familias lucharon con la idea de que la bondad aparente podía ser una trampa mortal, y la sociedad en general comenzó a cuestionar cómo la confianza en la fe y la compasión podía ser utilizada para fines tan atroces. Se implementaron nuevas leyes y protocolos, supervisión estricta de casas de huéspedes, control sobre la administración de medicamentos, regulación de fondos eclesiásticos y procesos de verificación para proteger a personas vulnerables, especialmente ministros, misioneros y trabajadores de iglesias que viajaban o vivían solos. Emma dedicó su vida a educar y prevenir futuras tragedias, hablando en conferencias, asesorando a instituciones religiosas y hogares de huéspedes, y escribiendo artículos sobre cómo detectar señales de abuso bajo el pretexto de la piedad, convirtiéndose en un faro de alerta para la sociedad sobre los peligros del fanatismo y la manipulación. Dorothy, aunque físicamente recuperada, quedó marcada por los recuerdos de los años de drogas y manipulación, aprendiendo a reconocer la diferencia entre ayuda genuina y explotación, mientras reconstruía lentamente su vida lejos de la influencia religiosa que casi la destruyó. La memoria del sótano, los 34 cuerpos alineados meticulosamente y la presencia perversa de Calla persistían como advertencia. La fe puede ser un arma, la confianza puede ser explotada, y la bondad aparente puede enmascarar horrores inimaginables. La historia de 1247 Marshall Street se convirtió en estudio de caso en seminarios, escuelas y foros de seguridad pública, enseñando cómo los depredadores pueden disfrazarse de ángeles de misericordia, cómo la soledad y la devoción pueden ser explotadas, y cómo la vigilancia, la educación y la prudencia son esenciales para proteger a los más vulnerables. Dr. Webb, además de continuar su práctica médica, se convirtió en un defensor de regulaciones estrictas y protocolos de seguridad en hogares y hospitales, mientras los registros y frascos encontrados en la boarding house se preservaban como evidencia de planificación meticulosa, obsesión religiosa distorsionada y capacidad humana para la crueldad bajo el disfraz de piedad. La sociedad, aunque impactada y traumatizada, aprendió lecciones duras sobre los límites de la confianza,
La importancia de la supervisión y la necesidad de cuestionar incluso la benevolencia más evidente, los investigadores concluyeron que la codicia, el fanatismo y la manipulación de la fe habían creado un monstruo disfrazado de benefactora, y que la vulnerabilidad de personas solitarias y devotas era un terreno fértil para abusos. Dejando un legado de prevención y vigilancia que perduraría por generaciones, cada documento, cada fotografía, cada frasco de droga calibrado cuidadosamente mostraba cómo la mente humana podía distorsionar la religión y la confianza para servir a fines mortales, y cómo incluso las mejores intenciones podían ser utilizadas para crear horrores inimaginables. Emma y Dorothy, aunque sobrevivientes, sabían que la historia de Mrs. Kelly no solo trataba de asesinatos y fraudes, sino de la frágil línea entre fe y fanatismo, confianza y explotación, bondad y perversión, recordando que la vigilancia y la educación son las únicas defensas contra monstruos disfrazados de salvadores de almas. La memoria de los 34 muertos, la manipulación de los supervivientes y el legado de horror dejaron una cicatriz indeleble en Virginia y en la conciencia colectiva de la nación, marcando un antes y un después en la forma de abordar la seguridad, la religión y la confianza en instituciones aparentemente sagradas. Enseñando a futuras generaciones a observar con cautela incluso a los más devotos y aparentemente benevolentes, la historia de Marshall Street pasó a ser símbolo de advertencia eterna. El mal puede ocultarse detrás de la piedad, la codicia puede disfrazarse de misericordia, y la confianza ciega puede conducir a la destrucción total, dejando a la sociedad con la lección de nunca subestimar la capacidad de la mente humana para la manipulación y la crueldad cuando se mezcla con fanatismo y obsesión. Tras la detención y muerte de Mrs. Kelly, la atención pública y mediática continuó sin cesar, con reportajes detallados que exploraban cada aspecto de su operación criminal, desde el asesinato premeditado de 34 víctimas hasta la manipulación psicológica que convirtió la fe y la confianza en armas letales. La historia de 1247 Marshall Street se convirtió en un símbolo nacional del peligro de la devoción ciega y de cómo la bondad aparente puede ocultar la maldad más extrema. Emma Ashford, cuya valentía había salvado a su hermana Dorothy y desenmascarado a la asesina, fue llamada a declarar en seminarios, conferencias y artículos, compartiendo su experiencia con una mezcla de horror, tristeza y resolución, mostrando cómo incluso la persona más aparentemente ordinaria puede detectar signos de manipulación y abuso si se enseña a observar con atención. Dorothy, aunque físicamente recuperada, vivió con las secuelas psicológicas de los años de drogas, falsos recuerdos y control absoluto por parte de Kelly, y dedicó su vida a ayudar a otros sobrevivientes de abuso, enseñando a identificar y resistir manipulaciones bajo la fachada de cuidado, devoción o religión, con la memoria del sótano siempre presente como advertencia constante. Dr. Webb continuó su labor médica, testificando ante legislaturas y ayudando a crear regulaciones para proteger a poblaciones vulnerables, especialmente aquellas que residían en casas de huéspedes, conventos, hospitales y cualquier lugar donde la confianza y la fe pudieran ser explotadas. Sus recomendaciones sobre supervisión estricta, verificación de antecedentes, control sobre medicamentos y protocolos de seguridad fueron adoptadas por instituciones religiosas y gubernamentales, dejando un legado de prevención que perduraría por décadas. El caso reveló la existencia de cómplices, algunos de ellos simplemente víctimas de drogas que seguían órdenes sin comprenderlas, y como la soledad y dedicación extrema de misioneros, ministros y trabajadores de iglesias viajantes los hacía extremadamente vulnerables, subrayando la necesidad de vigilancia continua y educación para proteger a los más confiados. Las iglesias y organizaciones religiosas afectadas lucharon con sentimientos de culpa, responsabilidad y desconfianza, cuestionando la facilidad con que personas dedicadas a servir a Dios habían sido asesinadas y robadas por alguien que usaba su piedad como máscara.
surgieron protocolos más estrictos para recomendar alojamiento y supervisar actividades financieras, asegurando que ningún depredador pudiera manipular de nuevo la fe y la compasión para sus fines mortales. La memoria de los 34 asesinatos cuidadosamente planificados y documentados permaneció como evidencia tangible de la combinación mortal de codicia, fanatismo, obsesión religiosa y manipulación psicológica. Cada frasco, cada registro médico, cada cuerpo preservado narraba una historia de cálculo meticuloso y perversión que enseñaba a la sociedad sobre los peligros del fanatismo y la confianza ciega. Emma y Dorothy, aunque sobrevivientes, comprendieron que su experiencia era más que un caso criminal, era una lección sobre la fragilidad de la fe cuando se enfrenta a la codicia humana, sobre la vulnerabilidad de los solitarios y devotos, y sobre cómo la vigilancia, la educación y la prudencia son esenciales para evitar que la bondad aparente se convierta en un instrumento de muerte. Las investigaciones posteriores encontraron patrones similares en otras regiones, demostrando que la combinación de aislamiento, fe y devoción podía ser explotada sistemáticamente, impulsando reformas legales y sociales que protegerían a futuras generaciones y convirtiendo la tragedia de Marshall Street en un estudio de caso sobre prevención, manipulación y resiliencia. La ciudad de Richmond construyó un memorial en el lugar de la boarding house, plantando 34 rosas blancas para recordar a las víctimas, y sirviendo como recordatorio permanente de que la maldad puede esconderse detrás de la caridad, y que la protección de los vulnerables requiere vigilancia constante. La historia de M.R.S. Kelly se convirtió en un referente en criminología, psicología y estudios religiosos, utilizada para enseñar sobre la combinación letal de manipulación mental, abuso de confianza y fanatismo religioso. Su caso ejemplificó cómo incluso la fe más genuina puede ser distorsionada para justificar la violencia y la codicia, y cómo los depredadores pueden disfrazarse de ángeles de misericordia. A nivel personal, Emma y Dorothy continuaron enfrentando los fantasmas de su experiencia, pero también encontraron un propósito: educar, prevenir y proteger a otros, mostrando que incluso en las sombras más oscuras, la valentía, la solidaridad y la conciencia pueden salvar vidas. Dr. Webb, además, documentó todo con detalle, convirtiéndose en un referente en protocolos de seguridad médica y supervisión de establecimientos que albergan personas vulnerables, estableciendo un legado duradero de prevención y cuidado responsable. Las lecciones de Marshall Street resonaron por todo el país. La confianza ciega puede ser explotada, la fe puede ser manipulada y la bondad aparente no siempre es lo que parece. Los sobrevivientes aprendieron a diferenciar entre cuidado genuino y explotación, y la sociedad desarrolló mecanismos para detectar y prevenir abusos similares, asegurando que la historia de M.R.S. Kelly no se repitiera. Finalmente, la narrativa de los eventos, los detalles médicos, psicológicos y sociales, y la respuesta de la comunidad, crearon un testimonio completo de cómo la combinación de codicia, fanatismo y manipulación puede devastar vidas, y cómo la acción, el coraje y la educación son la mejor defensa contra los depredadores disfrazados de salvadores. La historia de 1247 Marshall Street permanece como advertencia eterna, que el mal puede esconderse tras las más inocentes apariencias, que la devoción y la fe pueden ser manipuladas, y que la vigilancia, la prudencia y la conciencia son esenciales para proteger a los más vulnerables de los horrores que la mente humana puede concebir cuando se mezcla con fanatismo y obsesión.